Muy bien, queridos, pues vamos a prepararnos para el mensaje de esta mañana. Sabéis que tiene forma de pregunta. La semana pasada os retaba a realizar un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Os proponía que cambiáramos nuestra perspectiva tradicional de ver nuestro puesto de trabajo y no considerarlo tan solo el lugar donde obtener nuestro sustento y el lugar donde promocionarnos laboral y socialmente, sino considerarlo como nuestro principal campo de misión. Ese domingo, que como Iglesia celebramos el Día de las Misiones, me gustaría seguir reflexionando y profundizando sobre este tema. Y he titulado, pues, el mensaje de esta mañana como una pregunta, como bien sabéis. ¿Misión transcultural o misión cultural? Es posible que más de uno de vosotros sepa cuál va a ser mi respuesta, quizá a la luz de los enfoques de los últimos sermones que estoy predicando. Es muy posible que alguno piense que mi respuesta va a ser misión cultural. Pero lo cierto es que a la luz del texto principal que os propongo para esta predicación, Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mi respuesta va a ser que tanto cultural como transcultural, pero todo en su debido orden, empezando por lo más cerca, lo cultural, y llegando a lo más lejano, lo transcultural. En mis últimos mensajes me he esforzado por compartir la verdad que emana de la palabra de Dios y que hace unas semanas os la expresé mediante una máxima matemática que decía: cada hijo de Dios igual a un misionero. La palabra de Dios enseña de forma clara y enfática que cada uno de nosotros somos testigos del Señor Jesucristo, somos embajadores de Dios, somos ministros del Evangelio, somos misioneros a tiempo completo, todo el día, todos y cada uno de los días. La palabra de Dios enseña que nuestro campo de misión es la familia, es nuestro puesto de trabajo, es nuestra comunidad de vecinos. La palabra de Dios enseña que no existe esa separación entre lo secular y lo sagrado. Aunque a uno le pueda sorprender la afirmación que voy a decir a continuación, creo que emana de la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que nuestro principal campo de misión no está precisamente en la Iglesia. Nuestro principal campo de misión está precisamente donde pasamos más tiempo durante la semana. Esto es nuestro trabajo y en nuestra casa. Nuestro principal campo de misión es la familia. Estos son los dos principales puntos de misión. Evidentemente que Dios quiere que en la Iglesia también sea un lugar de misión. Dios espera y desea que la Iglesia sea un lugar donde le sirvamos. ¿Cómo no? Pero creo que esta verdad la tenemos bien interiorizada, la tenemos bien aprendida, pero creo que hay que enfatizar que donde estamos prioritariamente llamados a ser sal y luz, donde estamos llamados a influenciar positivamente con el mensaje del Evangelio, tanto con nuestro estilo de vida como con nuestras palabras, es en nuestra familia, es en nuestro puesto de trabajo. Por tanto, ante la pregunta ¿misión transcultural o misión cultural?, hay que decir que la misión, según Hechos 1:8, empieza por casa, empieza por nuestra Jerusalén y se va desarrollando. La semana pasada, en mi conclusión, recordáis que os expliqué un chiste que todos estabais de acuerdo que era muy malo. Todos estáis de acuerdo que era muy malo. Y obviamente no lo voy a repetir. Pero tenía una moraleja muy clara.
El chiste contaba la historia de una joven creyente que creía entender de parte de Dios que Dios le estaba llamando a las misiones transculturales, concretamente a Abisinia. Esta joven le explica a su pastor esta su convicción, y el pastor que la conoce ya de muchos años y que sabe que esta joven nunca se ha caracterizado por ser activa en la iglesia ni fuera de la iglesia y que nunca ha mostrado ningún interés en ninguno de los ministerios de la iglesia ni en poner en marcha sus dones y sus capacidades, pues el pastor tiene sus dudas de si la creyente está interpretando bien esa voz interior de Dios para ella. El pastor pues habla con ella y le muestra no solo su sorpresa, sino también su alegría por mostrar interés en las misiones. Y le hace ver, oye, ¿estás segura que estás escuchando bien la voz de Dios, el llamado de Dios? Porque a mí me parece, le dice el pastor, a mí me parece que Dios te está diciendo no tanto que vayas a Abisinia, sino que vayas a tu vecina, ¿no? Ahí estaba el tema. Dios está en misión y quiere que nosotros estemos en misión. Dios tiene un plan, una estrategia, y quiere que la sigamos. Y esa estrategia es clara. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que empecemos por nuestra Jerusalén, por nuestra vecina. Y después lo último de la tierra, ya iremos a Abisinia. ¿Está Dios interesado en las misiones transculturales? Evidentemente que sí. Y el vídeo que os acabo de poner es buena muestra de ello. El DEM y la Federación y las iglesias estamos enviando a creyentes a muchos lugares este año, a Cuba, a Albania, a Irlanda, pero difícilmente Dios va a enviar hasta lo último de la tierra a alguien que antes no ha sido fiel y comprometido en predicar el Evangelio a los que tiene más cerca, a los que tienen su casa, a los que tienen su comunidad de vecinos, a sus amigos, a aquellos con los que estudia, a aquellos con los que trabaja toda la semana. En el mensaje de la semana pasada os compartía 3 ideas principales. La primera os decía que fuimos creados para trabajar, creados a la imagen de Dios para trabajar y en cada situación glorificarle a Él. La segunda idea que os compartía es que Dios honra a aquellos que trabajan fielmente para glorificar su nombre. Y os decía que cuando nuestro objetivo principal en la vida pasa a ser claramente la gloria de Dios, hagamos lo que hagamos, incluso en el trabajo, esta nueva cosmovisión hace que nuestra manera de enfocar nuestra vida laboral se convierta en algo más que un ganarnos el pan con el sudor de la frente, para pasar a ser el lugar que nos puede y nos debe aportar satisfacción personal, dado que nuestro trabajo se convierte en el lugar donde yo puedo llevar a cabo la misión para la cual yo he sido rescatado. Y de esta manera glorificar a Dios con mi vida, que, como hemos dicho, Él es el objetivo principal de nuestra existencia. La tercera verdad que tenía previsto compartir con vosotros y que os dije que decidía exponerla hoy con un poco más de amplitud en el mensaje de hoy, es que Dios quiere que veamos nuestro trabajo desde una perspectiva misional. Dios está en misión. Nosotros, sus hijos, estamos como Él en misión. Fue el mismo Señor resucitado el que nos envió, el que nos comisionó, nos envió a la misión. El me seréis testigos de Hechos 1:8 es un texto clave y clarísimo, pero el texto por excelencia, el que más recordamos, es el que se encuentra
en Mateo 28, versículos del 18 al 20, donde el mismo Señor Jesús, una vez resucitado, nos dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y hacer creyentes. ¿Dice eso? No, id y hacer discípulos, que es otra cosa, muy diferente de hacer creyentes. ¿A dónde? A todas las naciones. Hechos 1:8, ahí está. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión de ir y hacer discípulos se cumple perfectamente cuando yo voy a mi puesto de trabajo con esa perspectiva misional de compartir el Evangelio con mis compañeros de trabajo y con las personas que están alrededor y que no son creyentes. Lo que es del todo evidente, lo que es y está más claro que el agua, es que precisamente es nuestro puesto de trabajo el lugar donde con diferencia tendremos más posibilidades y oportunidades y de forma natural que surjan situaciones pues idóneas para compartir nuestra fe en el Señor Jesús, para compartir nuestros valores, nuestros principios que emanan de la palabra de Dios. Nuestro puesto de trabajo es después del hogar, el lugar donde nuestra fe además se verá puesta a prueba con más frecuencia. Viendo el trabajo desde esta perspectiva misional, el trabajo se convierte no solo en un lugar de misión, sino además en un lugar donde yo puedo crecer espiritualmente hablando. Se convierte en un lugar idóneo para crecer como discípulo, crecer en mi dependencia de Jesús, crecer incluso más que en la iglesia, si me lo permitís. Mirad, una de las estrategias, una de las mentiras más gordas que el enemigo de nuestras almas ha elaborado mejor y nos ha hecho creer, es la de convencernos que hacemos muy bien en separar mi fe de mi trabajo, mi vida secular de mi vida sagrada. Porque si nos tragamos esa mentira, nos mantiene inutilizados, nos ha inmovilizado, nos ha neutralizado. Pero la verdad de Dios es diferente. El plan de Dios es que alineemos la vida de fe con nuestra vida profesional, que ambas estén en la misma dimensión, que la fe se proyecte en nuestra vida y profesión laboral y que dejemos de vivir sobre ese falso paradigma de que lo secular y lo sagrado no se relacionan, no se juntan, dado que ese falso paradigma obliga a que una cosa es lo que hago en mi trabajo, que nada tiene que ver con mi fe y mi vida espiritual, y otra sí, lo que hago el domingo en la iglesia. Como si Dios solo nos hubiera salvado sábados y domingos. El resto de la semana esa no está salvada. Esta cosmovisión del servicio y del testimonio es un impedimento, es un gran obstáculo para que nuestra vida de fe se desarrolle ampliamente, porque ¿dónde pasamos más de 40 horas semanales? Es en el puesto de trabajo. ¿Dónde debo de crecer yo? ¿En la iglesia qué pasamos? ¿2 horas? ¿Dónde he de desarrollarme? ¿Dónde mi fe va a ser puesta a prueba? En mi puesto de trabajo, en mi casa, en mi familia. Allí es mi campo
de misión. Dejadme responder a una pregunta que es muy posible que esté en la mente de más de uno. A ver, en la práctica, Ricard, en la práctica, ¿en qué acaba consistiendo, en qué se acaba materializando eso de ver nuestro trabajo desde una perspectiva misional? ¿Esto cómo se hace? Bien, dejadme ser claro, ¿vale? Se materializa en vivir la fe de la forma más coherente en mi puesto de trabajo, lo cual implica ir más allá de ser simplemente un buen trabajador, algo que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro. Implica algo más. El llamado a hacer discípulos, incluso en nuestro puesto de trabajo, implica evidentemente que encarnemos en nuestro estilo de vida y en nuestra conducta los valores del reino. Claro que sí, y he de ser un trabajador excelente, y he de trabajar no cuando me mira el empresario, sino cuando no me mira, y quizá hacerlo incluso mejor cuando no me mira. Pero también implica que rompa la barrera del silencio. Implica que verbalicemos, implica que prediquemos abiertamente el Evangelio cuando tengamos oportunidad. Y aún diría más, implica que una vez expresada nuestra fe, nos atrevamos a invitar a nuestros compañeros de trabajo de una manera deliberada e intencionada, no solo a venir a la iglesia, ven y ve, sino a unirse a nosotros en nuestro viaje de fe. Esto es, animarles a dar el paso de la conversión. ¿Hemos de encarnar la fe en el trabajo? Sí, claro que sí, pero también la hemos de verbalizar. Hemos de buscar la manera de presentar la verdad del Evangelio y de acabar lanzando la invitación de forma, como digo, deliberada e intencionada de aceptar el Evangelio. Porque si no profesan con sus labios que Jesús es el Señor, no se salvarán. Y hemos de atrevernos de decir a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo: ven y ve, ven conmigo a la iglesia y ve qué es esto de la iglesia. Hemos de atrevernos a predicarles el Evangelio con palabras y a invitarles a nuestros cultos, a nuestras actividades eclesiales, para que vean y para que allí también tengan una nueva oportunidad de aceptar o de rechazar el mensaje de salvación. Si decimos que el trabajo es nuestro campo de misión, el trabajo también se tiene que convertir en el lugar de proclamación. Esto no quiere decir que en vez de trabajar, que es para lo que me pagan, yo me ponga a predicar el Evangelio como si de un predicador o de un pastor se tratara. Evidentemente que esta no es la idea. Esto, además de ser erróneo, es ridículo, es totalmente inapropiado. No es esto lo que estoy comunicando. Hemos de pedir a Dios que Él cree oportunidades, que Él nos abra puertas, que genere ocasiones para que de forma natural, espontánea, yo pueda compartir el Evangelio, compartir de forma breve el testimonio personal. No hay nada más impactante y poderoso que nuestro testimonio personal. Deberíamos ser capaces de contar nuestro testimonio personal en 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos, tomando un café. Y animar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo, a que tome la misma decisión que nosotros tomamos un día: aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En la Iglesia se nos ha enseñado que debemos ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, que el Evangelio debe de llegar hasta lo último de la tierra.
Y esa es una verdad evidentemente que está plenamente en línea con la revelación bíblica. Pero paradójicamente, la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia lo hago en términos generales, ha hecho poco énfasis en presentar al creyente como un misionero en su puesto de trabajo y en capacitar a los creyentes con herramientas útiles para desarrollar ese ministerio en su campo de trabajo y así llevar la fe al lugar donde él pasa más tiempo que durante la semana. La verdad es que para muchos de nosotros eso del fin del mundo nos cae muy lejos, ¿no? Nos cae muy lejos. Como algo muy improbable que nosotros podamos llegar hasta lo último de la tierra y por tanto asumimos que nosotros pues podemos aportar más bien poco a ello, ¿no? Ciertamente esto es un error, evidentemente que es un error, porque podemos hacer muchas cosas y el vídeo nos recordaba algunas de ellas. Podemos orar para que Dios envíe misioneros, aunque raramente nosotros cuando oramos pensamos en nosotros mismos, pero podría Dios estar ahí diciéndonos algo, ¿no? Pero podemos orar para que Dios envíe misioneros transculturales y también podemos ofrendar, podemos apoyar económicamente a misioneros para que puedan llevar a cabo la misión que Dios les ha encomendado. Y de hecho, como Iglesia es algo que hacemos. Ciertamente lo podemos hacer más y mejor, pero bueno, lo hacemos. Pero la tendencia de focalizarnos hasta lo último de la tierra y que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, que, como digo, no es una mala inquietud, que es una inquietud bíblica, puede hacer que perdamos de vista lo cercano. Lo cercano. Y está bien pensar en Abisinia, pero también hemos de pensar en la vecina. Es por ello que es crucial tener esta visión misional del trabajo. Nuestra manera de ver el trabajo ha influenciado y sigue influenciando la manera en la que yo acudo a él. Titulaba el sermón de la semana pasada, ¿os acordabais? Con oh no, mañana es lunes. Para gran mayoría de nosotros, ostras, mañana es lunes, otra vez al trabajo, qué palo, ¿no? Cuando debería ser, qué guay, mañana es lunes, otra oportunidad para ir y predicar el Evangelio y ser luz. Pero el enemigo nos ha metido un gol por todas las cuadras, queridos, por todas las cuadras. Un golazo de los de Messi, argentino. Hemos de cambiar el chip, hemos de cambiar nuestra visión. Os vuelvo a lanzar la pregunta. ¿En qué se acaba materializando esto de ver el trabajo desde una perspectiva misional? Pues queridos, se concreta en ver a nuestros compañeros de trabajo como Jesús los veía. Dice Mateo 9:36 que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas, dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Esa palabra compasión es dolor en las entrañas, un dolor intenso que obliga a pasar a la acción. Y Jesús sí sintió cosas por esa gente, pero no se quedó sintiendo cosas. Fue hasta la cruz. Fue hasta la cruz. ¿Cómo hago yo para tener esa visión misional? Pues cambiando de chip, renunciando a la mentira del enemigo y renovando nuestro entendimiento y haciendo que nuestro corazón se haga grande para ver lo secular como Dios lo ve, totalmente sagrado,
porque eso es. No hay separación. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad para que eso ocurra en su vida. Pero no por nuestras fuerzas, porque solos no podemos, sino en el poder del Espíritu Santo. Me dejé aposta en la primera parte del versículo 1:8. Empecé a leer en el me seréis testigos. Pero es que el versículo 8 empieza diciendo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y querido, eso se ha cumplido. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está contigo. Y te está no solo enviando, no solo comisionando, sino capacitando para ver tu trabajo como el principal campo de misión. Eso va a implicar un esfuerzo, eso va a implicar un cambio de chip, pero en el poder del Espíritu lo podemos hacer. Otra cosa que creo que debemos también de hacer es aprender a leer la palabra de Dios con esa perspectiva también misional. Encontré una cita de un libro de Tim Keller, un autor bastante conocido en estos días, en su libro Toda buena obra, que me pareció interesante compartir con vosotros ahora. Dice Tim Keller: me sorprende el orden consecutivo en que aparecen en la palabra de Dios los libros de Esdras, Nehemías y Esther, y ver cómo Dios usa a cada uno de ellos a través de profesiones y de contextos distintos. Esdras, un sacerdote que trabaja en el ámbito religioso; Nehemías, un planificador, un desarrollador de ciudades que trabaja en el ámbito civil; y Esther, una reina que trabaja en el ámbito político. Hemos también de aprender a leer la Biblia y a interpretar la Biblia desde esa perspectiva misional. Dios está en misión, tú y yo estamos en misión. Para concluir, dejadme provocar vuestra imaginación. ¿Os imagináis? ¿Te puedes imaginar qué pasaría si la mayoría de los creyentes entendiéramos y asumiéramos que nuestro lugar de trabajo es nuestro principal campo de misión? ¿Os podéis imaginar qué pasaría? ¿Te imaginas qué podría pasar si la inmensa mayoría de las iglesias asumiesen y apoyasen a que sus miembros los lunes no fuera mañana es lunes, sino qué bien, mañana es lunes y puedo ir a predicar el Evangelio? Si eso pasara, creo que no harían falta campañas evangelísticas. ¿Para qué? Si en la semana se están haciendo constantemente campañas evangelísticas en los puestos de trabajo. ¿Misión transcultural o misión cultural? Ambas. Pero siguiendo el plan de Dios primero. Primero la vecina, luego Abisinia. Primero en nuestro Jerusalén, nuestra familia. Luego nuestra Judea, vecinos, trabajo, amigos. Luego nuestra Samaria, todo aquel que pueda estar en nuestro radio de influencia y demande razón de nuestra fe. Y finalmente, hasta lo último de la tierra, si el Señor nos manda y nos envía. Parece ser que el Señor me mandará a Cuba el año que viene. Bien, pues si me manda, iré. Pero antes he hecho misión aquí. ¿Me entendéis? Vayamos mañana lunes a trabajar con esta visión. Y de ser así, lunes, martes, miércoles y todo el resto de la semana se convertirá en una prolongación de lo que hacemos el fin de semana.
No habrá paranoia, no habrá desequilibrio, es que no debe de haber. Y de esta manera dejaremos de separar lo que es inseparable, lo secular, de lo sagrado, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén.